Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos, ya vieron que yo estaba hablando ya con mi invitada, hoy vamos a hablar de asma y de alergia y vamos a ver cuál es la diferencia, porque obviamente para quienes no somos médicos nos cuesta un poquito diferenciar. Entonces es importante el tema, por eso lo vamos a tocar hoy con nuestra invitada, la doctora profesora Perla Alcaraz. Enseguida les voy a presentar a nuestra invitada, pero veamos esta placa, por favor. En ocasiones, las alergias respiratorias pueden ir acompañadas de asma. Se estima que en un 20% de la población paraguaya padece de asma. Se la considera la enfermedad crónica respiratoria más frecuente en la infancia. Muchos no realizan un buen tratamiento y seguimiento de su enfermedad, lo que puede llevar a complicaciones, mala calidad de vida, ausentismo escolar y laboral, incluso algo totalmente indeseable y evitable la mayoría de las veces, la muerte por asma. Es un tema bien serio, pero tenemos que aprender a diferenciar, no confundir y sobre todo acudir a los profesionales. Eso siempre decimos acá en El Doctor en Casa. Y ahora, hablando de doctores y de doctoras, les presento a la doctora Perla Alcaraz. Ella es especialista en alergia, asma e inmunología clínica, past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, profesora de Clínicas y Patología Médica del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. La profesora doctora Perla Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está? Bienvenida. Encantada, como siempre, estar en tu programa, ¿verdad? Y hablando de un tema que realmente es tan interesante y como estaba en la placa, ¿verdad? Es muy prevalente en nuestra población. En general, en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo, sí. ¿Verdad? ¿Qué hace que un chico tenga asma, una persona tenga asma? Bueno, hay varios factores, ¿verdad? Hay factores genéticos que condicionan o predisponen a las personas a tener ciertas enfermedades. El asma también tiene una carga genética, generalmente sobre todo cuando es asma alérgica. Hay antecedentes familiares de alergia y de asma, ¿verdad? Después hay factores ambientales que influyen sobre la genética y hace que eso, digamos, que se despierte y el paciente empiece a tener síntomas. Y estos factores ambientales realmente ahora están más presentes, tenemos más polución, tenemos las enfermedades virales, tenemos lo que respiramos, lo que comemos, muchas cosas, ¿verdad? Que el sedentarismo, muchas cosas que predisponen a que esa genética que tiene el paciente manifieste clínicamente asma. ¿Hay algo que uno podría hacer para evitar que nuestros hijos tengan asma, alergia o algo así? ¿Hay algo en nuestras manos o es todo ya genético y ya venimos de fábrica? No, realmente lo que podemos hacer es llevar una vida saludable, tratar de alimentarnos bien, no ser sedentarios, mantener buen peso, hacer ejercicios, la parte de polución tratar de cuidar y enfocarnos y pedir un poco a la gente que está encargada de cuidar la calidad del aire, que se mejore un poco la calidad de aire que respiramos y también dentro de lo que nosotros podemos hacer en nuestro ambiente, ¿verdad? Cuidar nuestros vehículos, que no contaminen, no quemar las basuras, algo que hace mucho la gente en la casa, sí. Evitar las quemas de los pastizales, que la mayoría de las veces son voluntarias, ¿verdad? Todos esos son factores que después contribuyen a la aparición del asma o incluso a que empeore ya el asma en un paciente que ya tiene el diagnóstico de la patología asmática. Perfecto. Bueno, de todo esto vamos a ir hablando en el programa de hoy, por supuesto. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, y queremos aprender en el programa de hoy, queremos aprender y diferenciar al asma
y diferenciar alergias. Queremos aprender a cómo tratar, qué hay que hacer, si uno mismo tiene, si alguien en la familia, cómo podemos darnos cuenta que ese bebé que nació tiene alergia o tiene asma o tiene ese gen que puede tener luego. Eso nos va a contar nuestra invitada, para eso la trajimos acá porque es especialista en todo esto. Pero lo que hablábamos, doctora, o sea, los genes están. Lo que uno tal vez pueda hacer es mejorar el ambiente o empeorar el ambiente, que es lo que normalmente hacemos también, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Algo que nos habíamos olvidado en el bloque anterior es la polución. Hablamos de polución de exteriores, ¿verdad? Sí. Con la quema de pastizales, la quema de basura que hace la gente en su propia casa, ¿verdad? Pero está la polución de interior, la polución del humo del tabaco. El tabaco es algo que realmente hace muy mal a las personas alérgicas y predispone al asma, ¿verdad? Se ha visto que en casa de padres fumadores hay más prevalencia de niños con asma. Entonces ese es un factor de riesgo modificable. O sea, nosotros podemos modificar eso. De repente el aire de afuera muchas veces no depende de nosotros. Algo siempre podemos hacer algo, ¿verdad? Pero algo que sí se ve bien es el tabaco. El tabaco, si hay alguien asmático en la familia, realmente hay que tratar de dejar de fumar. Y cuando hablamos de fumar, ¿es cigarrillo y vapear es lo mismo o peor? Todo, ¿verdad? Cigarrillos, vapeadores. Los vapeadores no son... El vape no es algo inofensivo, ¿verdad? Está muy de moda entre los adolescentes. Sí. No deja olor, no tiene mal sabor. Entonces es muy atractivo y es muy adictivo para los jóvenes, pero no es bueno. No es bueno, para los alérgicos tampoco. Entonces, en lo posible, evitar todo lo que sea tabaco y vape, ¿verdad? Y obviamente lo que ya dijiste también, el tema de quemar la basura, que es algo que todavía es tan común todavía lastimosamente en nuestro país, de que se junta basura y se quema. Y muchas veces la persona va y quema lejos de su casa. Pero eso queda, esas partículas quedan en el aire, pues vienen otra vez o le envenenas a la gente que está ahí alrededor. Así mismo, y generalmente la gente quema en su casa luego, increíble, en su casa. Y yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctora, mi vecino quema la basura, ¿verdad? Y realmente es algo inconcebible, pero se hace, ¿verdad? Sí. Y los pacientes asmáticos y los pacientes alérgicos, riníticos, sufren por esa polución que uno mismo está creando en su casa, ¿verdad? Algo que uno puede prevenir. Sí. Es decir, si tiene tanta basura en su casa, hay otras formas de desechar los residuos, ¿verdad? Uno puede enterrar, puede hacer composta, muchas cosas uno puede hacer. El quemar la basura es solo una opción. Claro. Algo que yo aprendí contigo, doctora, hace años ya, una vez que vos justamente hablando esto de quemar la basura, decías que nosotros vemos el humo, ¿verdad? Y después pasa el humo y ya no ves nada y parece que el aire está limpio. Sin embargo, esas partículas microscópicas que no se ven al ojo humano, no son visibles, quedan durante no sé cuántos días en el... Pueden quedar varios días y no solamente está la contaminación visible. Después hay una contaminación que parece aire limpio, pero que si uno mide los diferentes componentes, los poluyentes ambientales están presentes y siguen causando daño, ¿verdad? Y no se ven. Es como una, digamos, polución limpia, visualmente limpia. Uno no ve, pero está. Claro. Y eso hace súper daño a cualquier persona que no tenga asma, que no tenga alergia, lo mismo te hace mal. No sé si te acordás de los incendios forestales, una época que teníamos muchísimos pacientes, muchas consultas por cuadros respiratorios y había muchísimos pacientes que no eran alérgicos. O sea, imagínate que si no sos alérgico y te afecta, ¿cómo le afectará a los pacientes asmáticos, a los pacientes alérgicos? Claro. Y realmente es algo muy malo para la salud de todos, ¿verdad? Y eso, ¿cómo le afecta al alérgico, al asmático? ¿Se les cierra acá algo y no pueden respirar? Básicamente es eso, doctora. El asma es, en principio, ¿verdad?, la inflamación de la vía aérea. Y es una enfermedad heterogénea, tiene diferentes tipos de inflamación. Y uno de los tipos de inflamación es la inflamación alérgica. Entonces, el paciente asmático, alérgico, tiene inflamada su vía aérea y vos otra vez le estás poniendo otro factor más irritante, que es la contaminación, y eso hace que esa inflamación empeore, persista y se pueda complicar, y entonces el paciente que estaba bien controlado de su enfermedad alérgica
puede llegar a tener crisis, puede llegar a internarse, llegar a la urgencia. Y había muchos casos de visitas a urgencia en esa época. Claro. ¿Y eso mejora si uno usa, por ejemplo, tapabocas? Mejora el tapabocas, ayuda muchísimo. O sea, tu vecino para filtrar las partículas. Quemando basura, vos te pones un tapabocas para no ir a pelearte con el vecino. Y hay que denunciar, eso sí. Hay que denunciar, y yo creo que hay que ser un poco más firme también de repente con el vecino. Entonces, que mucha gente dice, yo no me quiero pelear con mi vecino, pero bueno, es la salud de uno la que está en juego, no solo de uno, a veces de sus hijos. Pero y de todo, y del vecino también, y de la familia del vecino. O sea, ponerse tapabocas si es que ves que hay algo, una quemazón o alguna cosa, pero obviamente denunciar, hacer la denuncia. Incluso no solamente a la municipalidad, al 911 uno puede llamar y denunciar que se están quemando basuras. Eso es lo que nos informaron. Sé que hay miles de cosas más importantes tal vez para que el 911 se ocupe, pero ellos derivan a dónde tiene que ir esta denuncia. Entonces es importante también, como dice la doctora, denunciar, no quedarnos nomás ahí en el tema de que bárbaro mi vecino lo que está haciendo. Bueno, tenemos varios materiales que queremos compartir con todos ustedes. Vamos con este primer material, por favor. ¿Qué alergenos dan síntomas con mayor frecuencia? En países con clima subtropical como el nuestro, los ácaros del polvo doméstico son los principales causantes de síntomas alérgicos. También el epitelio o caspas de animales, principalmente perro y gato, los hongos y los pólenes. Los alergenos más importantes en nuestro país son los ácaros. Los ácaros, porque los ácaros son pequeños arácnidos que viven donde nosotros vivimos, porque se alimentan de las escamas muertas de nuestra piel. Entonces les gusta convivir con nosotros. Está en nuestras casas, está en nuestro sofá, está en nuestro colchón, en nuestra almohada. Y la humedad y el clima que tenemos es ideal para ellos. Cuando hay mucha humedad se reproducen más, se hidratan, y realmente a lo que le tenemos alergia no es al cuerpo del ácaro en sí, al bichito, sino a su materia fecal. Entonces, cuando están bien hidratados y se alimentan bien, ¿verdad? Hay más de eso y hay más carga de alergenos, y también empeoramos los síntomas en esos casos. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar estos ácaros del polvo? Tenemos que tratar de evitar la acumulación de polvo en nuestras casas, ¿verdad? Las almohadas, por ejemplo, nuestras almohadas a los 2 años, 90% de las almohadas en peso son ácaros. Dios mío. Entonces, le recomendamos a nuestros pacientes alérgicos cambiar cada 2 años sus almohadas, y en lo posible que sus almohadas sean antiácaros. Y en lo posible también que los colchones sean antiácaros, y si no pueden comprar colchones antiácaros, cobertores antiácaros, si no se pueden por lo menos una funda así sintética para que los ácaros no penetren en el colchón, y aspirar, ¿verdad? No se recomienda tanto barrer, sino más bien aspirar para no levantar el polvo en la casa. También el epitelio de animales, perro y gato, también producen muchas alergias, no tanto como los ácaros en nuestro país, pero también en gran cantidad. Y la orina, la saliva también de estos animales. Y lo ideal es apartar al animal del hogar. Pero como sabemos, muchas veces son parte de nuestra familia. Y bueno, entonces, si no podemos sacarle al animal de nuestra casa porque es parte de nuestra familia, que generalmente es así, ¿verdad? Entonces lo que recomendamos es que no entre en el dormitorio, que no se acueste en la cama, ¿verdad? En lo posible viva afuera, ¿verdad? Que se bañe por lo menos una vez a la semana. Y en caso de que no se le va a poder retirar al animal de la casa, ¿verdad? También tenemos otras opciones que vamos a hablar más tarde. Dale. Después los hongos. Los hongos también son alergenos muy prevalentes, sobre todo por nuestro clima, que es muy húmedo, donde nosotros vemos esas manchas negras, manchas verdes, ¿verdad? Esos mohos esos están llenos de hongos, y los hongos lanzan sus esporas al aire. Si nosotros llegamos a mirar al microscopio el aire que respiramos, se van a asustar. Está lleno de esporas de hongos y está llena de partículas de polución, también muchas veces se llega a ver. Y es realmente esas esporas de hongo entran en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y pueden producir una respuesta alérgica, y ahí tenemos
respuesta alérgica y síntomas de asma, ¿verdad? Dios mío, Rinitis, ya asma. nomás quiero un tapaboca ahora mismo. Después tenemos también los pólenes. Bueno, y los pólenes que son, tenemos las plantas antes no tenían flores, ¿verdad? Y hay flores que realmente no son muy atractivas para los insectos. ¿Cómo se reproducen las plantas? Se reproducen a través, están las que tienen flores, ¿verdad? Las que son sexuadas, entonces digamos que se juntan lo masculino con lo femenino, se forman las frutas, se forman las semillas y aparece la planta, ¿verdad? Y los que tienen flores y no son muy atractivas para los insectos, para los pájaros que también transportan, hay mamíferos que también transportan pólenes, entonces necesitan de otra forma de transmitirse. ¿Y cómo se transmiten? Liberándose al ambiente. Entonces esas plantitas que vos ves que tienen flores, que no tienen color, que no tienen olor, no son atractivas para nada. Entonces esas son las que son alergénicas. Esas son las peores. Esas son las peores porque esas sueltan los pólenes al ambiente y eso se respira. Entonces eso toma contacto con la mucosa nasal, la mucosa ocular y ahí produce síntomas alérgicos. Las mucosas respiratorias de vías inferiores también y producen síntomas respiratorios. Qué increíble todo lo que estamos aprendiendo. En nuestro país, los pólenes que más producen alergias son los pólenes del pasto. Nosotros realmente vemos el pasto y decimos, no tiene casi flor, ¿verdad? Tienen flores, son los que son feitas, esas que se abren así en dos y que tienen así como un pelito negro. Esos son los pólenes que causan alergia en Paraguay principalmente. También tenemos un poco de árboles, un poco de maleza, pero no son los principales, no son tan alergénicas como los pólenes de gramínea o pasto, que es como le decimos nosotros. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, pero esto recién está comenzando, porque ¿qué porcentaje de paraguayos tienen alergia, doctora? Altísimo. Y aproximadamente un 30% de la población. Y se cree que en el 2050 el 50% de la población va a ser alérgica. Wow. Porque es una patología que va en aumento. Claro, y nosotros estamos contaminando el ambiente diariamente, cortando los árboles. Estamos actuando sobre esos genes, como dijimos al principio, ¿verdad? Entonces cada vez va a haber más gente alérgica. Y estamos actuando no de la manera como tenemos que actuar para aminorar eso, sino que estamos actuando de mala manera todos. Y cada vez va a ser peor eso. Por eso vamos a hablar después del corte, ¿cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno, porque todo el mundo piensa, ay no, porque la paz mundial, el otro, el vecino, la responsabilidad le ponemos a los demás. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esto? Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz. Estamos hablando de alergias, de asma, cómo diferenciar una de otra, qué hacer. Estamos aprendiendo mucho. Lo que sí sabemos que estamos haciendo mal el tema, estamos contaminando el ambiente y para el 2050 se espera que el 50% de la población de Paraguay tenga alergia, que ahora es un 30%. Entonces, todavía no llegamos a ese futuro, todavía no llegamos a ese número. ¿Qué podemos hacer para evitar eso, para disminuir la cantidad de alérgicos en nuestro país, por ejemplo, doctora? Realmente de la población mundial. Ah, de la población mundial, sí. Peor todavía. Todos. Sí. Todos estamos en la misma. Sí. Y realmente es un desafío para todos, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, cambiar, mejorar, tratar de hacer más ejercicio, más vida al aire libre y tratar de que esa vida al aire libre no sea, el aire que respiremos no esté tan contaminado, ¿verdad? Claro. Después tenemos enfermedades prevenibles que podemos vacunarnos, eso ya nos va a ayudar más también en el paciente que es asmático. Por ejemplo, sí o sí tiene que tener su vacuna antiinfluenza. Son cosas que podemos prevenir. El humo del tabaco, como habíamos dicho, sí. Son factores modificables que podemos hacer, ¿verdad? Claro. Y la educación y que la gente sepa, porque muchas veces las personas hacen cosas sin saber
la consecuencia que eso puede tener. Así Algunas es. veces saben y no les interesa, parece que no sé, son inmortales, pero otras veces no saben. Sí. Y decía ahí asma y alergia, cómo diferenciarlas, Sí. ¿verdad? Y realmente el asma es una enfermedad heterogénea. Hay diferentes tipos de asma otra vez, ¿verdad? La más prevalente es el asma alérgica. O sea que si uno es alérgico, no por eso va a dejar de ser asmático. Y un asmático generalmente es alérgico, no siempre, pero un asmático generalmente es alérgico. Entonces, cuando uno tiene un paciente con asma, pensar siempre que puede ser alergia y tratar de identificar los alergenos para tratar de actuar sobre su ambiente para que el paciente no esté tan expuesto, y también después tenemos otras cosas más que en el caso que sea asma alérgica nos ayudan también en el tratamiento, ¿verdad? O sea, hay asma y hay asma alérgica. Así mismo. Bueno, eso El asma sí. es una enfermedad heterogénea. Ajá. Y hay diferentes tipos de inflamación, ¿verdad? Que es un poco complicado. Tenemos la inflamación eosinofílica de un tipo, granulocítica, pausigranulocítica y neutrófílica. Son los tres tipos principales y generalmente el asma eosinofílica es el que mejor responde al tratamiento. Eso nos ayuda mucho a nosotros como médicos después al hacer la clasificación. Cuando el asma es un poco más difícil, entonces tratar de identificar cuál va a responder más a este y a este otro tratamiento. Perfecto. Bueno, y hablando justamente de eso, tenemos este otro material que dice asma o alergia. A ver. ¿Es asma o es alergia? Lo primero no excluye a lo segundo. El asma es una enfermedad con inflamación de la vía aérea, pudiendo ser de tipo alérgica. Cuando el paciente se expone al alergeno y desarrolla síntomas de asma, nos encontramos ante un paciente con cuadro de asma alérgica. El paciente alérgico generalmente es capaz de identificar el alergeno que le da síntomas y a través de las pruebas de alergia se puede determinar con precisión. Si realmente es así, lo uno lo excluye a lo otro, o sea, puede ser asmático, puede ser alérgico. Y generalmente hay una historia. El paciente te dice: doctora, cuando estoy expuesta al polvo, me molesta mi ojo, mi nariz, y empiezo a tener chillido de pecho, me molesta, me aprieta el pecho. Entonces, eso podemos decir con mucha, o sea, con gran, tiene grandes posibilidades de que su asma sea alérgica, ¿verdad? Al hacer las pruebas probablemente van a ser positivas, y las pruebas pueden ser de dos tipos. Es la que mostraron, que es la prueba cutánea, ¿verdad? Es la que hace el alergista. Tenemos también las pruebas in vitro, le decimos, las pruebas serológicas, que son las que se hacen en el laboratorio. La IgE total, ¿verdad? Y sobre todo la IgE específica, que nos determina específicamente a qué ácaro, si es a perro, si es a gato, si es a cucaracha, si es a pólenes, a hongos, ¿verdad? Y para las pruebas de alergia tenemos baterías, ¿verdad? De los alergenos más prevalentes en cada país, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos generalmente la batería del alergólogo en Paraguay tiene que tener sí o sí ácaros, y por lo menos 3 tipos diferentes de ácaros. Después tenemos muchos hongos, tenemos pólenes, imagínate, como las gramíneas son las más prevalentes, sí o sí se tiene que testar gramínea, cucaracha, perro y gato. Eso es lo básico para testar. Y entonces, ¿cómo sabemos que un asma es alérgica? Primero que es asma, ¿verdad? El paciente viene con síntomas asmáticos, te dice que le aprieta el pecho, no puede respirar, tiene chillido, ¿verdad? Que son las sibilancias, que es cuando el pulmón cuando los bronquios se cierran, el aire puede entrar pero ya no puede salir. Es como similar a que pase a través del aire de una manguera obstruida, ¿verdad? Entonces ahí, al querer salir, ahí silba el aire. Entonces ese es el ruido que se escucha, los silbidos, pitidos o chillido de pecho, comúnmente conocido. Después el paciente con asma también tiene secreciones, tiene moco, al toser le chilla el pecho, le aprieta, le cuesta respirar y respira con dificultad, respira rápidamente, y muchas veces cuando la severidad de los síntomas es un poco más mayor, ¿verdad? Se ve incluso uso de los músculos accesorios de la respiración, y eso se manifiesta al mirarle al paciente con que se hundan acá encima de este huesito que es la horquilla esternal. Entonces el paciente así se hunde, ¿verdad? Y acá se hunde, acá en los niñitos sobre todo, acá entre las costillitas. Eso
hay que enseñarle a los papás. Entonces, si tienen ese nivel de dificultad respiratoria, el pacientito generalmente, o el adulto está con una crisis un poco grave, tiene que acudir sí o sí a la urgencia, ¿verdad? Para salir de ese cuadro agudo. Bueno, primero se tiene que determinar qué es asma. Asma se manifiesta con tos, chillido o sibilancia, opresión de pecho, falta de aire. Esos son sus principales síntomas. Un poco la tos puede ser seca al principio, después generalmente ya tiene secreción y se vuelve húmedo. Cuando está bien controlada, generalmente el paciente asmático a veces no tiene ni siquiera síntomas. Y cuando también puede ser un paciente asmático cuando tiene chillido de pecho o solo tos con el ejercicio. Generalmente así nosotros vemos el nivel del control del asma haciéndole ciertas preguntas a nuestros pacientes. Si cuántos síntomas durante el día tiene, a la semana, cuántas veces a la noche. A veces el paciente asmático se levanta a la noche de tanta dificultad respiratoria que tiene, de tanto chillido de pecho que tiene. Y muchas veces las mamás o los familiares cuidadores no entienden lo que tiene el niño, y el niño o el paciente no le da mucha importancia a su enfermedad y amanece sentado. Así nomás luego dice. Pero no podés decir eso. Claro. O sea, tenés esa dificultad, si tu paciente, tu familiar tiene eso, entonces tenés que consultar directamente porque tiene alguna enfermedad respiratoria y puede ser tratado. Y el paciente asmático tiene que llevar una vida normal, tiene que poder practicar ejercicio, tiene que poder irse a la escuela. Hay profesores que le dicen a sus alumnitos asmáticos que porque son asmáticos no pueden hacer ejercicio, y eso realmente no está bien. El paciente asmático tiene que tratarse, tiene que estar bien, y es más, tiene que hacer ejercicio. El ejercicio en el paciente asmático es muy beneficioso. Entonces, si el paciente hace ejercicio con regularidad, de cualquier tipo, natación es lo que todo el mundo conoce, ama hacer natación, pero también cualquier ejercicio que se haga en forma regular, atletismo, fútbol, lo que le gusta al paciente, también es beneficioso y debe ser estimulado. O sea, que el niño alérgico corra, que el paciente alérgico haga ejercicio, no hay que prohibirle. Perfecto, me encanta eso. Bueno, y veamos este otro material, por favor. Adelante. ¿Cómo saber si una persona alérgica tiene asma? Lo que orienta hacia el diagnóstico de asma es, en primer lugar, la historia clínica. La persona con asma tiene una historia de episodios recurrentes de cuadros de obstrucción bronquial con síntomas de tos, falta de aire, opresión de pecho que mejoran con nebulizaciones o puff de broncodilatadores. Puede acompañarse de rinitis reconocida por congestión nasal, estornudos, rinorrea o chorreo de nariz, que si es alérgica se manifiesta posterior a la exposición con alergenos. Realmente es así mismo, como lo estábamos comentando, ¿verdad? Y se acompaña el asma, tiene todos esos síntomas y se puede acompañar de otras enfermedades que se llaman comorbilidades. ¿Cuáles son las otras enfermedades que también hay que descartar y hay que controlar para que el asma esté bien? O sea, muchas veces el asma no se controla porque sus comorbilidades no son tratadas. Una de ellas es la rinitis alérgica, como vimos, que se acompaña bastante, ¿verdad? Generalmente el paciente que tiene asma suele tener rinitis alérgica también. Entonces, no solamente mirar el pulmón, sino también preguntarle, ¿y tu nariz te molesta? ¿Estornudas? ¿Te chorrea? Y realmente, sí, pero eso es normal para mí. Realmente no es normal. O sea, no hay que normalizar tampoco la alergia. La rinitis es una forma de alergia. Entonces, no hay que normalizar eso. Eso también se tiene que tratar. ¿Qué es otra cosa que puede tener el paciente alérgico? Reflujo. O a veces es diagnóstico diferencial, o a veces acompaña también. Entonces, una comorbilidad que puede acompañar o que puede ser diagnóstico diferencial también del asma, porque el reflujo también hace que el pulmón chille. Entonces, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, si tiene acidez, si siente que la comida la comida vuelve otra vez, entonces puede tener reflujo, debe ser estudiado para eso, ¿verdad? Y ser tratado para que esté bien, ¿verdad? Y hay muchas otras comorbilidades que deben ser estudiadas, y el asma principalmente alérgica también tiene que ser diagnosticada como alérgica. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si el asma es realmente alérgica, porque así podemos actuar sobre los factores ambientales. Y también tenemos otra herramienta
que no sé si después hablamos ya de tratamiento, que es la inmunoterapia, entonces claro. vamos a hablar de Ahora, eso. lo que de todo esto, que es súper interesante, pero me gustaría resaltar el tema de que la gente no se acostumbre a vivir con la nariz que le chorrea, porque dicen, no, yo soy alérgico nomás luego. No, pero no tiene que ser así. Hay tratamiento, no porque tengas rinitis alérgica, tenés ya el nombre, el rótulo, y decía, no, yo tengo rinitis alérgica, me levanto y con la nariz tapada y a la nochecita otra vez tengo, por ejemplo, ¿verdad? Hay que normalizar, hay que normalizar la alergia. La alergia tiene un tratamiento y mejora la calidad de vida del paciente una vez que hace ese tratamiento, ¿verdad? Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, pero yo nunca me di cuenta porque antes no me traté. Y bueno, viven todo el día congestionados, no duermen bien. Y usan las gotitas estas para la nariz. No, a veces a su rinitis alérgica le adhieren una rinitis medicamentosa porque hay ciertas gotitas que no hay que usar por tanto tiempo. O sea, hay medicamentos que hay que saber usar también, sí, ¿verdad? Hay algunos que ya son viciados en eso. Y eso realmente porque usan ciertos tipos de medicamentos que son los de congestivos tópicos. Los de congestivos tópicos, si se usan más de 10 días, pueden llegar a producir una rinitis medicamentosa. Entonces hay varias marcas en el mercado, son buenos porque realmente son mágicos, uno usa, que le abre la nariz, pero el problema es que si se usa mal, puede ser el remedio, literalmente puede ser peor que la enfermedad. Entonces muchas veces consultan por eso y en vez de tener una rinitis que es solo alérgica, ya tienen rinitis alérgica y medicamentosa también, ¿verdad? Y cuesta mucho después dejar esos medicamentos, pero se puede, ¿verdad? Y el paciente tiene muy mala calidad de vida, no puede dormir. A veces hay pacientes que por rinitis se despiertan a la noche, tienen despertares por congestión nasal, ¿verdad? Entonces esos pacientes al día siguiente tienen sueño, no descansan. Los niños que son alérgicos van a la escuela con mucho sueño o usan antihistamínicos que dan mucho sueño, habiendo otras opciones, ¿verdad? Entonces lo ideal es, si identifican que un niño o un adulto o cualquier persona tiene o tu vecino o tu amigo tiene una enfermedad alérgica, enviarle al doctor, decirle que hay medicamentos que pueden mejorar su calidad de vida y puede evitar que eso después se vuelva más intenso, más severo, ¿verdad? Sobre todo el asma, ¿verdad? Uno de repente, hay pacientes que tienen asma intermitente, o sea, son asmáticos y de vez en cuando nomás le dan, pero no se tratan bien, ¿verdad? Y esos síntomas van aumentando y después tienen una crisis y aparecen en la urgencia, ¿verdad? Eso son cosas que podemos prevenir y esos realmente son los objetivos del tratamiento. Bueno, y de tratamiento y de todo esto vamos a hablar a la vuelta del corte. Seguimos aprendiendo sobre el tema asma y alergia y tenemos varios materiales más que queremos compartir con todos ustedes. Vamos con este siguiente material. Pruebas de diagnóstico del asma. Existen varias pruebas. La más importante es la espirometría con prueba al broncodilatador, que mide la función pulmonar basal, es decir, en reposo, realizando posteriormente una prueba con broncodilatadores y se evalúa si hubo cambios. La mejoría significativa posterior al uso del broncodilatador orienta bastante hacia el diagnóstico de asma, pero en ciertas ocasiones la espirometría puede ser normal, por lo cual se debe insistir en estudios para llegar al diagnóstico. Una prueba de provocación al ejercicio, manitol o metacolina, pueden ser de gran ayuda, pero no se encuentran disponibles en cualquier centro asistencial. Sí, es así. Realmente, primero tenemos que hacer el diagnóstico de asma. Para eso nos orienta mucho la historia clínica, de lo cual ya hablamos, ¿verdad? Y las pruebas de función pulmonar.
son súper útiles, y entre ellas la más utilizada, ¿verdad? La espirometría. La espirometría, como vimos en la placa, ¿verdad? Es una prueba donde al paciente se le hace soplar. Entonces lo que se mide es cuánto sopla en cierta cantidad de tiempo, y eso se compara con personas de la misma edad, del mismo sexo, del mismo peso y de la misma raza. Y cuando está un poquito bajo en ciertos parámetros, podemos decir que el paciente tiene asma si después le hacemos una prueba al broncodilatador y eso mejora. Entonces vemos basal, decimos, porque el paciente está en reposo. Se le hace soplar, sale ciertos valores. Se le hace los PAF de broncodilatadores que abren los bronquios y eso sube. Y si está entre ciertos valores, nosotros podemos decir que el paciente tiene asma. Pero eso se ve cuando el paciente está inflamado. Hay diferentes tipos de asma en cuanto a severidad, y el asma no se comporta siempre de la misma forma, incluso en la misma persona, ¿verdad? La misma persona hoy puede estar con muchos síntomas y, qué sé yo, el año que viene está totalmente controlado, no tiene ningún síntoma, ¿verdad? A lo mejor hoy a ese paciente le hacemos su espirometría y su espirometría nos dice sí, es un paciente asmático, y le hacemos después del tratamiento a los 5 meses y sale normal, ¿verdad? Entonces eso nos dice que el asma también es dinámica, ¿verdad? Entonces, y que también muchas veces cuando tenemos una espirometría normal, de repente no podemos descartar asma, sobre todo si el paciente tiene una historia muy sugerente de asma, con todos esos síntomas que dijimos, sí. Tos, chillido de pecho, opresión, falta de aire, ¿verdad? Entonces le hace la espirometría y sale normal. Entonces lo que deberíamos de hacer es pasar a otros tipos de lo que ya se habló, ¿verdad? Espirometría, donde se le hace hacer ejercicio al paciente y a veces baja la función pulmonar. O si no, se le hace provocación con la energía, que acá no se hace, pero se puede hacer, pero también eso es una forma de diagnosticar. Se le nebuliza con nácaros, por ejemplo, y después el paciente tiene crisis. Es por eso que no se hace, ¿verdad? Porque es peligroso. Es bien. Y después tenemos otras pruebas que son, por ejemplo, la fracción exhalada de óxido nítrico, en la cual se ve los valores de óxido nítrico en el aire que el paciente exhala, ¿verdad? Porque cierto tipo de asma, el asma, como habíamos hablado del asma eosinofílico, pues se diga un poco argel, pero ayuda para el diagnóstico y después para el tratamiento, tiene valores aumentados de fracción de óxido nítrico trasladado. Entonces, también con eso hay ciertas sociedades también que nos dicen que sí, el paciente tiene historia, tiene esto positivo, también es asma. Tenemos varios por suerte, métodos de diagnóstico que nos ayudan a confirmar que es asma. Y si no es asma, o sea, si no tenemos algo positivo, pero el paciente mejora con el tratamiento, también es muy sugerente que es asma. Y si el paciente no mejora con el tratamiento, hay que pensar que a lo mejor nos equivocamos en el diagnóstico también, ¿verdad? Entonces, hacer los métodos de diagnóstico adecuados, insistir en sí es un asma, claro, y después tener el diagnóstico y después qué tipo de asma es, tratar con morbilidades si están presentes. Bueno, y del plan de acción vamos a hablar ahora. Veamos este material. Tener un plan de acción para el asma es algo realmente útil y que ayuda a orientar el automanejo. Solicíteselo a su médico tratante. En caso de crisis, se recomienda la utilización de los medicamentos de rescate. El más utilizado es el salbutamol. Si lo usa con mucha frecuencia, probablemente necesite agregar otra medicación para mantener el control del asma, por lo que se debe consultar. El tratamiento del asma tiene varios pilares. Uno de ellos es la educación, ¿verdad? Que este programa es espectacular porque nos ayuda muchísimo a difundir acerca de lo que es la enfermedad y también un poquitito, por lo menos la parte general para los pacientes, distinguir los tipos de tratamiento. La educación, otra es el tratamiento médico, la inmunoterapia, el control ambiental. Bueno, en cuanto a la medicación dijimos que es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria. Entonces tenemos medicamentos antiinflamatorios de los bronquios, de las vías respiratorias, de los pulmones, y se hacen a través de PAF generalmente, a través de nebulizadores o también unas capsulitas o inhaladores de polvo seco que uno hace así y llega a los pulmones, también un polvito muy fino y se deposita en los bronquios, ¿verdad? Ese es uno de los, un tratamiento del asma, es el tratamiento antiinflamatorio con corticoides inhalados.
se usa generalmente para mantenimiento. Después están los broncodilatadores. Los broncodilatadores dijimos que uno tiene tos y tiene broncoobstrucción, tiene chillido. El chillido dijimos que es porque se obstruyen los bronquios. Entonces cuesta que el aire pase a través de ese bronquio obstruido y al pasar por ese bronquio obstruido hace un ruidito y ese es el chillido, ¿verdad? Entonces la broncoobstrucción se puede revertir con broncodilatador. Entonces el pulmón está así cerradito, se le hace el puff y se agranda y ahí pasa el aire y el paciente se siente mejor porque puede respirar más, ¿verdad? Se siente un alivio rápido, pero no se trata la inflamación del asma, solamente se abre la vía aérea. Por eso que esas dos cosas tienen que estar combinadas, ¿verdad? Hoy en día las guías nos hablan desde un inicio usar ya una terapia antiinflamatoria con corticoides inhalados. Los pacientes muchas veces son reacios a usar los broncodilatadores o usar los corticoides inhalados porque tienen miedo, porque dicen me voy a acostumbrar, no hay que usar, porque al usar eso después te acostumbras y no podés vivir sin eso. Realmente no es que uno se acostumbra, es que uno necesita. Y si uno no usa, va a terminar en la urgencia y va a terminar complicándose, va a terminar con crisis asmática, incluso hablamos luego que hay desenlaces fatales, inclusive cuando el asma no se trata bien. Bueno, entonces tenemos tratamiento de mantenimiento, que es el que el paciente hace siempre, y el de rescate, que es con broncodilatadores generalmente, y a veces cuando la crisis es muy severa se acompañan también de corticoides, pero orales, ¿verdad? Para sacarle rápido al paciente ese proceso inflamatorio. Y para eso es el plan de acción. Para cuando el paciente tiene una crisis, se está descontrolando o tiene una crisis severa, entonces que su médico le escriba qué hacer cuando está con una crisis, por ejemplo, asmática. Sí. Entonces ya empieza su tratamiento en su casa y ya llega a la urgencia a lo mejor ya con ciclos de rescate, con corticoides ya administrados, vía oral, ¿verdad? Y ya no pierde ese tiempo porque muchas veces él queda lejos del sanatorio, queda lejos del hospital, queda lejos del centro de salud, sí, y perdés ese tiempo y mientras el paciente está sintomático y su crisis puede ir agravándose. Entonces para eso es súper útil tener un plan de manejo, un plan de acción. El plan de acción es lo que el médico le dice al paciente, bueno, vos estás en tu casa, en tu trabajo, lo que sea, te da un ataque de asma, esto es lo que tenés que hacer. Ponete tal cosa, toma tal cosa, aspira tal cosa y obviamente ir al médico, ¿verdad? Así mismo. Ese es el plan de acción. Ese es el plan de Entonces, acción. todos los asmáticos tienen que tener su plan de acción y si no tienen, vayan al médico y pídanle que les dé ese plan de acción de saber cómo reaccionar y qué cosas hacer para salvarse, porque hay gente que se murió por no tener o el medicamento o la asistencia en ese momento. Entonces, por eso se llama plan de acción. ¿Qué hago cuando estoy mal? Perfecto. Se tiene que estar orientado. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Muy bien, y ahora le estaba diciendo a la doctora, rapidísimo pasó el tiempo. Tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Vamos, por favor, con esa primera pregunta. ¿Es posible superar una alergia o es permanente? Bueno, la alergia, generalmente hay diferentes tipos de alergia, ¿verdad? La alergia alimentaria, por ejemplo, es una alergia que se supera con el tiempo, sobre todo en la infancia, en los adultos no, ¿verdad? El asma generalmente hay que aprender a convivir con eso, la dermatitis atópica también, o sea, hay que tratar, depende del tipo de alergia. Alergia alimentaria sí, alergia respiratoria a veces sí, a veces no. Perfecto. Otra consultita, a ver. ¿Las mujeres embarazadas con asma pueden recibir inmunoterapia? La inmunoterapia es algo de lo que nos hablamos, ¿verdad? Sí. Dijimos que uno de los pilares del tratamiento del asma es el tratamiento médico. Y era la educación, tratamiento médico, inmunoterapia, control ambiental. Bueno, el tratamiento médico ya hablamos, inmunoterapia es las vacunas antialérgicas. Con eso lo que nosotros tratamos es de que el paciente tolere los alergenos a los cuales el paciente reacciona.
Y las mujeres embarazadas que ya están en tratamiento con inmunoterapia y que en las cuales se vio que realmente la inmunoterapia es efectiva y lo mantiene control del asma, sí tienen que seguir con su tratamiento. Ahora, una mujer embarazada, empezar inmunoterapia, no. Eso no. O sea, estaba haciendo el tratamiento, quedó embarazada, sigue haciendo el tratamiento. Pero si está embarazada, no se le recomienda comenzar ese tratamiento. No se recomienda porque ¿qué es lo que se hace con la inmunoterapia? Se pone los alergenos, por ejemplo, ácaros, qué sé yo. Hay diferentes tipos de ácaros, dermatofagoides farinae, dermatoveteronísimo, tanta concentración, entonces se va aumentando. Vos sos alérgica a eso, eso es lo que te pongo. Entonces vos podés reaccionar en cualquier momento. Claro. Por eso que en las embarazadas empezar no se puede, pero mantener, si está controlada su asma, sí. Perfecto. La última consulta, a ver. ¿La alergia alimentaria puede causar asma? Generalmente el asma es causada por aeroalergenos, ¿verdad? Muchas veces el paciente, incluso muchos autores dicen que el paciente tiene asma y ya le pide alimento, y realmente no es tan así. Los casos de asma que empeoran por alergenos alimentarios son así, eso no son la regla, ¿verdad? O sea, si de repente no mejora, de repente se podría pensar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el asma esté desencadenado por aeroalergenos, y ya dijimos, los más frecuentes en Paraguay son los ácaros, los hongos, epitelio de animales, perro, gato, cucaracha también, eso no olvidamos, y pólenes, generantes de gramíneas. Entre esos, los ácaros los principales. Perfecto. Y que los hongos en las paredes de humedad, con humedad que tenemos tanto en nuestro país, hay que solucionar ese tema de la humedad, porque si uno tiene en su pieza, por ejemplo, estás durmiendo, ay, tengo que arreglar mi pared, está ahí la humedad, no es solamente que queda feo y que, qué sé yo, que hay humedad, sino que te hace daño. Y ese es otro de los pilares del tratamiento, el control ambiental. Entonces, para redondear, ¿verdad? Sí. El asma es una enfermedad inflamatoria. Para su tratamiento tiene que recibir un tratamiento antiinflamatorio que se hace a través de los aerosoles. Existen tratamientos de mantenimiento que se deben usar, no tener miedo, no es acostumbramiento. El paciente se va a beneficiar, va a tener mejor calidad de vida, menos visita a urgencia, menos ausentismo escolar por asma. Y el tratamiento de rescate, pero que realmente no le soluciona a largo plazo el problema. Tratamiento médico. Tercero, inmunoterapia, las vacunas para la alergia. Si es un asma que comprobadamente es alérgico, ya sea por pruebas cutáneas o por sangre, y el paciente clínicamente, o sea, en la vida real, no solamente en las pruebas, el paciente te dice, hay polvo, me hace mal, se me cierra la garganta, ese es un paciente candidato a recibir inmunoterapia. Después, el último es el control ambiental, que empezamos hablando de control ambiental al inicio, entonces cuidar lo que nosotros tenemos, modificar el ambiente del paciente asmático, si es alérgico a los ácaros, tratar de evitar colchones, alfombras, peluche, etcétera, humedad, arreglar las goteras, limpiar la humedad. Después cucarachas, exterminar las cucarachas, mascotas que vivan afuera o no tener en la casa. Después gramíneas, cuando es época de gramíneas, no tratar de no ponerles ahí a los pacientes. Y el control ambiental también se refiere a evitar los irritantes, cuidar nuestra calidad de aire. Tabaco no, tratar de evitar la polución, no quemar basura, no quemar los pastizales y enfermedades prevenibles, lo que podemos prevenir. Tenemos vacunas, no tengamos miedo, llévenle a sus familiares, a sus parientes, a sus vecinos, a sus hijos a vacunarse. Perfecto. Las vacunas salvan vidas. Salvan vidas. Fantástico, doctora. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Gracias a vos, Vivi. Como siempre, encantada. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.